Gracias. Okay. Bien, el tema de mi ponencia aparece como el desvanecido objeto del objeto de arte, misticismo en la artisticidad. Y refiere esto a la finalidad que se supone debe tener el arte para ser producido y consumido. En la práctica común se construye el objeto como objeto arte. De ahí proviene la pieza. No la realiza en sí, sino a través de su contenido. Dícese del contenido aquello que el artista refiere con lo que ahí presenta. Entiéndese, pues, por la pieza de arte una representación, una suerte de evocación a realidad alguna. La presentación de un objeto en tanto arte no es en sí el asunto arte, sino que es algo que habla de o que busca ser arte. El objeto quiere hablar, remite a. Del otro lado está el mundo adentro del arte. La pieza se constituye a sí misma por formar parte del mundo simbólico, arte en la historia, esta o aquella. Al decir esta o aquella me estoy refiriendo a que obviamente hay que ampliar el panorama con respecto al asunto de la historia occidental. Es válida también otra historia. Arte en la historia, el arte como su propia historia, pues la pieza de arte es, a fin de cuentas, su historia. Se constituye a sí misma y forma parte del mundo simbólico como las palabras forman parte del lenguaje, en la amplia acepción del término. Se propone, o propongo yo pues, una estructura de conocimiento que se le conoce como la dialéctica hegeliana. Se establece pues una tríada que transita entre mundo, el individuo y el símbolo. En la actualidad, el arte palpa, mediante su forma y materialidad, la imposibilidad de alcanzar lo que quiere decir. Pues la pieza pretende, en lo que se ve, hablar lo que no se ve. Es un punto nodal del quehacer artístico, mostrar lo que no está visible. Hay entonces en el asunto del arte un subterfugio que lucha incansablemente por brotar a la superficie, solo que ésta no es material. Niega la materialidad en un sentido ajeno a su condición de material, desde que no hay el espacio en la ilusión de profundidad, por ejemplo. Pues una representación de un espacio tridimensional no es, en el sentido que entendemos nosotros por realidad, el espacio tridimensional, es solamente su representación. Sin embargo, la afirma desde que hay en esta una correspondencia, y esta es necesariamente creada en el espacio lingüístico. De este modo nos brincamos al otro lado, en donde no hay un espacio tridimensional en la representación, sin embargo no es necesario el espacio tridimensional en la representación, puesto que con su evocación simbólica es suficiente.
Pues el lenguaje juega el papel primordial no solamente al momento de conocer y experimentar la realidad en la vida cotidiana, sino cuando esta realidad es abstraída y pasada a un plano simbólico, no siendo suficiente el símbolo que en la realidad y de la realidad se construye. El símbolo, en tanto artístico, es el lugar esencial de la pieza, y la realidad debe tener límites. Son estos los límites de la posibilidad. Cito: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Aquí se llega a un punto de invariabilidad en donde originalmente tenemos una realidad que debe ser simbolizada y se separa realidad de símbolo, pero para poder ser consumida esto debe quedar superado y llegar a su conclusión. Cito nuevamente: todo lo real es ideal, todo lo ideal es real. Esto implica que, en última instancia, lo que se pretenda decir no esté precisamente en el objeto. El arte moderno redujo la distancia entre el objeto y su representamen hasta límites antes insospechados. El minimalismo, que va desde la propuesta de Malevich en el célebre cuadrado blanco sobre fondo blanco de 1918 a la pintura blanca de Rausch, presuponen una búsqueda que marcaría los límites de una modernidad que quiere decir con otras palabras, con sus propias palabras. La exhibición de objetos como su misma representación, desde el mingitorio de Duchamp hasta los objetos acumulados de Armand, forman un nuevo panorama en el arte moderno. Un escenario desnudo donde la pieza intenta cuestionar su propia autenticidad, donde la idea misma de autenticidad toma definitivamente un lugar. Por favor. Gracias. No. Ya quería que acabara. El ser auténtico o ser en realidad, separado del ser representación, representado, chocan por fin en este momento donde las condiciones del arte se vuelven insostenibles. Ya no se encuentra utilidad pragmática en presentar una pieza como representación de otra cosa. Al contrario, la representación será su mismo objeto o el objeto de su representación. Esto significa que el objeto ya no será evocado, representado, sino mostrado, presentado directamente. Quedó entonces la pregunta que llevó libros a Arthur Danto sin encontrar respuesta alguna. ¿Qué distingue a un objeto pieza de arte de un objeto que no lo es? Muy al contrario de buscar una solución en la diferencia entre ambos objetos, la separación está en ellos mismos. De hecho, la pregunta obliga a una tautología como respuesta. ¿La diferencia será que uno de ellos es obra de arte, el otro no lo es? Es entonces un asunto de nombre. Pero el nombre debe ser nombre de algo. Entonces el nombre, en su carácter de nombre, toma el mismo camino que el objeto en tanto pieza. La necesidad del nombre como la necesidad del objeto en la pieza obligan a revisar la superficie de un suelo cuya profundidad debe esconderse al ojo. Es esto lo que huye al entendimiento. Hay entonces un elemento subyacente a nombrar eso que ahí se muestra, pues el nombre esconde por fuerza lo que contiene, y el contenido es referencial. Existe, no obstante, eso que se menciona como el goce estético y el consumo de la obra. ¿Dónde entonces se ubica eso que no aparece? ¿A cuál se hace referencia? La necesidad de nombrar manifiesta la fuerza creadora, el pulso de vida, pulso, no pulsión, al cual se le confiere existencia en la realización. Esta realización
es la objetualidad de la pieza, pero lo objetual ausenta el goce estético mientras su referencia lo presenta. Esta presencia virtual es el elemento al cual se alude. Dícese, pues, de un goce por negatividad, ya que la negación de la presencia es la posibilidad de su inserción en el mundo. La realización objetual es, desde esta perspectiva, la negación de su propia referencia, pues la posibilidad se trueca en realidad en y por el acto mismo de realización. Y el acto infunde vida a la antes inerte. El acto como negación de la ausencia. El acto como negación de su presencia. Entiendo aquí inercia como lo totalmente negativo del acto. La negatividad total es muerte. Queda, pues, el acto en tanto otorgar vida al resquicio no existente que ya no cabe en el no nombrar y por tanto no simbolizar la referencia de la pieza. Eso que no existe es eso que está muerto. Lo muerto está fuera de la aún no existencia. No es un asunto de procreación. Está fuera de lo antes vivo. No es un asunto de resucitación. El acto, pues, participa de la muerte. Participa de la muerte, es consciente de ella, la experimenta. Y el acto se resuelve no en su propia muerte, sino en la de su contrario. El acto se vuelca a presencia real, objetual, a expensas de la aniquilación de su virtualidad. La correspondencia deseo, realización, objetualidad, consumo, traza caminos que deben aniquilar el punto anterior para lograr su aparición. Así es posible la traslación productor-consumidor. El símbolo está y dio vida. Ha sido creada la pieza como independiente del objeto. Queda mucho aún. La búsqueda de la inmaterialidad presupone, a su vez, la necesidad de su contrario. Así, lo inmaterial refuerza la materialidad que ausenta. No es entonces la materialidad lo que pretende el arte, y lo que se dice será entonces de un orden distinto. Gracias. Ahora pasaríamos a una sesión de preguntas o comentarios por parte de los que quieran participar. Seguramente por ahí habrá un micrófono disponible. Sí, en primer lugar, bueno, mi nombre es Eduardo Pérez de León. He sido maestro universitario prácticamente toda mi vida, desde mis 18 años. Estuve 30 años como profesor en la factura. Por eso quiero felicitar a todos y cada uno por la excelencia de sus conceptos.